Bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes, Roberto Ramos. Bienvenido a este espacio de Acción Transporte, historias de emprendimiento e innovación. Y a todo nuestro público que nos acompaña la tarde de hoy, les quiero presentar a don Roberto Ramos. Él es, entre muchas actividades que hace, él es el presidente de un fondo de inversión que se llama Lotux. También es presidente de la Macarga y tiene una amplia trayectoria como inversionista y desarrollador de proyectos en el sector transporte. Él fue fundador también del Club de Ángeles Inversionistas de Monterrey y del Foro Mundial de Ángeles Inversionistas. Entonces, bienvenido Roberto, gracias por estar con nosotros en este espacio de Acción Transporte. Enrique, un gustazo de estar con ustedes. Roberto, ¿por qué invertir en transporte? Bueno, pues creo que ha quedado evidenciado con la pandemia y la crisis que estamos pasando ahorita, que no podemos vivir sin una cadena de abastecimiento segura, certera y que esté lista para hacer frente a los retos que se nos van a presentar en el corto plazo. Creo que la época de los grandes bloques en términos de logística van a empezar a terminar y vamos a empezar a ver un mundo más colaborativo en donde cada quien entienda mejor su papel y dentro de ese mundo de colaboración, pues deben de surgir muchas iniciativas que hagan más eficiente, que hagan más segura y que hagan más verde inclusive el cómo movemos las mercancías y eventualmente a las personas, ¿no? Es un tema generalizado y creo que en nuestro país en particular, con el tamaño que tenemos, la población, en el estado del bono demográfico que tenemos, pues va a seguir creciendo, va a seguir demandando bienes y servicios y nos hemos sofisticado mucho con la pandemia, acostumbrados a ya no ir por nuestras cosas, sino acostumbrados a que nos las traigan. Ese modelo se cambió en 3 meses, ¿no? Tuvimos que adaptarnos y la necesidad que existe allá afuera para resolver el problema de la última milla, para resolver la mejor utilización de la flota en términos tanto de kilómetros de vacío como de eficiencia en el transporte, pues va a requerir de muchísima innovación y creo que es ahí donde están las oportunidades. Oye, ¿hay muchos inversionistas que quieran meter su dinero en negocios de transporte? Pregunto porque ese es el propósito de un fondo de inversión, ¿no? Reunir el capital de varios inversionistas para canalizarlos a proyectos que el fondo determina como rentables. ¿Hay mucha gente atrás que quiere invertir en proyectos? Nosotros, el fondo lo creamos el fondo lo creamos antes de la pandemia, fue lo último que hicimos antes de encerrarnos, pudimos todavía sacar la firma al notario y obviamente todo el proceso se fue retrasando un poco, pero la intención que tenemos de mucha gente que está metida en la industria, gente que participa ya de la industria del transporte o de servicios colaterales, nos han mostrado su interés y a nivel inversionistas, a nivel el consejo este de asesores que nos ayudarán a escoger los proyectos y finalmente creemos que sumando desde ahí, ¿no? El fondo que lo queremos especializar en las etapas tempranas tiene la característica de invertir y de aportar mentoría en los proyectos, ¿no? No nada más es un tema de dinero, sino es un tema de acompañamiento, es un tema de esta mentoría que en el fondo vamos a tener seguramente diferentes capacidades en los inversionistas mismos por su formación y profesionalmente su actividad y dentro del consejo de lo que le llamamos el advisory board nosotros, de asesores especialistas que nos van a permitir ir acompañando en el proceso de acelerar estas innovaciones, estos proyectos y poder tener la capacidad, a partir de sumar una buena masa de inversionistas, tener la capacidad de invertir en más proyectos y tener el equipo que nos permita
además escogerlos con esa puntería para saber cuáles van a ser los buenos y en una de esas pegarle al próximo unicornio de América Latina, ¿no? Claro, te lo pregunto porque fíjate que una de las razones precisamente del Transport Innovation Week, este evento que ustedes están impulsando de una manera muy importante, tiene que ver con el hecho de que nos dimos cuenta, platicando con muchos desarrolladores de proyectos y gente que tenía iniciativas que nos decían, es que no hay fondos especializados. Para levantar capital me cuesta mucho trabajo, hay muchas puertas que tocar y muchos inversionistas que evangelizar en temas de transporte. Entonces, el hecho de que un fondo especializado en temas de transporte exista, creo que hace una diferencia muy importante en la actualidad. Sí, así lo entendí yo, mi origen, además de inversionista últimamente en diferentes industrias, pero mi origen es logístico, soy agente aduanal hace más de 30 años y he participado en empresas de logística de todos tipos, desde operadoras portuarias, empresas de transporte internacional, coordinadores logísticos, en almacén, y he tenido esa suerte de poder probar los diferentes elementos que constituyen la cadena logística en su totalidad. Y creo que, repito, como que estábamos muy en silos, ¿no? Cada quien, los transportistas por un lado, los almacenes por otro, los agentes aduanales por otro, y cada vez se van perdiendo esos hilos y más rápido y se van mezclando las oportunidades cruzadas en que ya vemos agentes aduanales que son dueños de almacenes o transportistas que se alían con agentes, terminales portuarias que están formadas por grupos de agentes aduanales que participan del puerto. En fin, ya se vuelve más gris todo el panorama, y eso nos permite tener acceso a mucho más oportunidades y al mismo tiempo tratar de impulsar esta vertical que es lo que llamamos el LogTech, los proyectos logísticos basados en tecnología, en donde otra de las características que me llamó a mí, la que me impulsó a hacer esto, es que México, por su tamaño y por su complejidad, es una muy buena plataforma para pilotear proyectos que pueden inclusive nacer de otros países, pero que pueden escalar a la hora de que los probamos aquí, pueden escalar hacia otros países de manera muy fácil. Hoy estamos apoyando un proyecto, por ejemplo, en Colombia, que vino a pilotear a México. Estamos apoyando un proyecto mexicano que ya está por irse a pilotear en Chile y en Brasil. Entonces creo que México estaba leyendo ayer un documento muy interesante que dice por qué México es mejor que Silicon Valley, ¿no? Para innovar, y mucho tiene que ver con nuestro tamaño, con nuestra hambre de progresar, y también somos un país que estamos muy acostumbrados a adaptar fácilmente innovación. No somos tan conservadores como puede ser un país muy maduro como Europa, como los países europeos, eh, o quienes no tienen esa necesidad de estar cambiando. México es un país que se caracteriza por sí estar a la vanguardia en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías. Nos falta desarrollarlas aquí. Entonces, creo que es ahí donde el fondo es, cumple una función muy importante. A ver, entrando un poco ya en materia, y la idea de hacer esta comunicación es precisamente llegar a todos aquellos que tienen un interés de presentar un proyecto. ¿Qué es lo que ve un inversionista a la hora de analizar un proyecto? Si yo te preguntara 3 puntos clave que tú como inversionista puedas recomendar a todos los que están por presentar un proyecto en el Transport Innovation Week o ante cualquier otra institución o en cualquier otro evento, ¿cuál sería el consejo de un inversionista? Yo lo primero que que me fijo, tengo mi metodología ya muy probada y me fijo muy bien en el proponente de la innovación, el, el dueño de la idea. Tiene que ser alguien que conoce muy bien lo que está resolviendo, que conoce el problema y a partir de ahí entendió que la, la, tiene la posibilidad de solucionarlo,
y que tiene una pasión por hacerlo. Eso para mí es muy importante. Entendamos que normalmente las innovaciones surgen del sacrificio, como comentábamos antes de la entrevista, ¿no? El sacrificio del emprendedor que sueña con algo y que convencer a alguien de que lo empiece a ayudar porque ya tiene que contratar a alguien que le ayude o porque tiene que comprar un software especial. Eso le va costando mucho trabajo, pero si tiene esa pasión detrás, que es lo primero que me tiene que conectar con él, saber, número uno, que conoce muy bien lo que va a resolver, conoce el problema, tal vez no tenga todavía todo solucionado para resolverlo, pero si conoces bien el problema, ya es la mitad de la solución. Luego que tiene un camino muy claro de cómo puede llegar a esa solución, de que reconoce que le hace falta. Es muy importante el tema de la humildad y no nos encontramos de repente proyectos que el fundador se casa demasiado con la idea y no acepta sugerencias, no acepta propuestas de cómo uno piensa por la experiencia, por los años que tiene esto, que puede variar el rumbo, que puede hacerlo un poquito más rápido o puede hacerlo diferente y esa soberbia por pensar que eres dueño de la verdad, creo que afecta mucho la perspectiva que un inversionista puede tener sobre el proyecto, porque finalmente los dos vamos a ir caminando juntos hacia una etapa siguiente, que es cuando eventualmente llega un fondo de inversión más maduro y tiene que ver que eventualmente, inclusive el fundador no necesariamente en esa siguiente etapa va a ser el mejor candidato para dirigir la empresa, ¿no? Tiene que tener esa predisposición a que eventualmente su función tiene que estar muy bien dirigida hacia donde él es más eficiente, a donde él puede. Y claro, si se va preparando en el camino, adquiriendo diferentes habilidades, eso lo va a fortalecer mucho más. Pero tiene que tener esa capacidad de adaptación y de saber cómo es que el proyecto puede llegar a un mejor puerto, aprovechando la experiencia y el consejo de quienes le estamos invirtiendo en esa etapa, que es la etapa más arriesgada. La etapa primera, digamos que fue muy incipiente. Si no pasa, pues no pasa nada. Pero en esa etapa donde ya hay capital de terceros que está en riesgo y que están esperando que tenga un crecimiento exponencial el proyecto, pues sí hace que uno piense muy bien y analice muy bien las condiciones, repito, del fundador, tanto en su característica de entendedor del problema como en su personalidad para entender que puede seguir para adelante, ¿no? Y la tercera es ya uno validar por, por, uh, por, uh, por fuera eh, efectivamente el potencial de mercado que pueda tener la innovación, que sea escalable. A mí nos interesan proyectos que, aunque son importantes para resolver un problema en México, tengan el potencial de escalarlo a nivel internacional a otros países donde podamos llegar con la innovación y que es factible. Ya tenemos casos ahí repito, como lo mencioné hace un ratito, de un proyecto que está por llegar a Sudamérica en términos de transporte y que eso nos permite tener pues, un mercado mucho más grande, ¿no? Una oportunidad mucho más grande. Para mí esas son las tres más importantes. Pondré una cuarta, que también es validar con un fondo de inversión maduro del venture capital como lo conocemos, cuáles serían los requisitos que ellos le pondrían a ese proyecto para invertirle cuando lleguemos a la siguiente etapa, ¿no? Si hay un fondo de inversión que dice, si cumplen con esto, con esto y con esto, le vemos potencial, El eso tiempo. me valida, porque lo que yo estoy buscando es entrar ahorita y salir en 5 o 6 años, cuando mucho, para recuperar la inversión y ver en dónde más invertimos, ¿no? Entonces, es quedarnos un poquito dentro de la empresa todavía para ayudarla a crecer, pero ir tomando esas salidas que nos vayan dando liquidez y tener esa revolvencia para invertir en nuevos proyectos.
¿Es el dinero solamente el factor clave para que un proyecto sea exitoso, Roberto? O sea, el hecho de que alguien tenga el dinero y el capital para arrancar un proyecto, ¿eso ya te da una garantía de éxito? No, en eso hago siempre mucho hincapié. Si ese fuera el problema, todos los proyectos serían exitosos, porque lo que sobra es dinero, ¿no? Entonces, el tema es cómo conectas el dinero con en esta etapa, el smart money que le llamamos, ¿no? El dinero que además de poner dinero, pues pone contactos, pone experiencia, pone acompañamiento. Si uno como empresario maduro tiene momentos de mucha soledad que tiene que estar resolviendo con el techo, ¿no? Los problemas del día a día y el futuro, ¿no? Y la incertidumbre, pues un joven de 20, 25 años que tiene todo el empuje y tiene todas las ganas y que tiene claro lo que quiere, pues de repente ese techo se le puede ir hasta el penthouse, ¿no? Y necesita quien lo vaya acompañando, quien lo vaya llevando. Muchas veces en un producto, cuando hablamos de un producto físico, pues el probar que la idea sí resuelve un problema, ya después de que uno tiene un prototipo listo, pues tratar de llegar a la industria para que nos usen, para que nos prueben, para hacer el piloto, pues nos puede tardar entre 3 y 6 meses, ¿no? Para que abrir buscar quién, tocar la puerta, que nos la abran, hacer la presentación, hacer todo el due diligence para que nos permitan pilotearlo y todo, pueden tomar de 3 a 6 meses. Cuando está gente de la industria metida en el fondo y hay que resolver, pilotear algún dispositivo que lo van a usar los autotransportistas en la carretera, digamos, pues uno tiene relaciones con empresas importantes en la industria y seguramente con 2 telefonazos abre la puerta, abre la oportunidad y igual un proceso de 3 meses se lleva un mes, ¿no? Ese Finalmente es habrá el que seguir punto. los procesos A ver, internos, ¿no? Eso vale más que 500,000 pesos claro. de capital que le pudiste aportar al emprendedor. Entonces es una combinación de las dos cosas, ¿no? Y también hay que ser muy cuidadosos en la manera en que vas dosificando el capital, porque finalmente, repito, como los vinos, ¿no? La uva que sufre es la que mejor sabe, entonces no puedes necesariamente darle de más al emprendedor para que no se emocione demasiado, tiene que irla sufriendo y cumpliendo los pasos que él mismo se comprometió a ir cumpliendo en el desarrollo del producto, en el desarrollo de la solución, para que entonces, digamos que cada marca que se va dando en el camino, pues es como una meta intermedia que requiere que entonces vayamos para la que sigue, ¿no? Y vayamos para la que sigue. Es lo que mantiene, como diríamos coloquialmente, tener la zanahoria delante de la carreta, ¿no? Y no al revés. Claro. ¿Cuándo saber si nos conviene asociarnos con alguien o buscar a un fondo de inversión? Porque yo he estado trabajando cercano a algunos proyectos que dicen, oye, es que a mí me está yendo bien, esto va a crecer, esto está funcionando. Sí, pero también podría funcionar mejor si estuvieras un poco más acompañado, si estuvieras un poco más vinculado y si quizá tengas a lo mejor una retroalimentación de otro tipo. Creo que este es un punto difícil, ¿no? De determinar. A veces pareciera que el driver fundamental de buscar a un inversionista es el tema del dinero, pero si cuando a veces el dinero no es la única razón, ¿cuándo es el momento oportuno para decir, voy a buscar con quién aliarme, con quién apoyarme para desarrollar esto e impulsarlo a niveles que a lo mejor ni siquiera te imaginas, ¿no? Como ha pasado con algunas de las más grandes aplicaciones del mundo, que no las pensaban como son ahora y ahora son productos ya totalmente globalizados. Pero, pero creo que das en el punto exacto. Es la visión del emprendedor del tamaño que puede tener lo que está solucionando. Es ahí donde eventualmente ves que necesitas el dinero y el acompañamiento para llegar a ese nivel, para hacer el complemento ideal en el que puedas ir
armando la solución y realmente resolviendo el problema, probando que lo resuelves y que una vez que lo tienes resuelto, digo, habrá quien le guste y es un tema muy personal, por resolver un problema de movilidad en la Ciudad de México y tiene un mercado suficiente para hacerlo. Pero cuando la Ciudad de México te queda chiquita y dices, pues ahora me voy a Tijuana y me voy a Mérida, pues ya nada más en boletos de avión ya le estás pensando, ¿no? Y en equipos que tienes que tener localizados. Si además estás pensando en que la solución puede resolver algo en Bogotá y en Santiago de Chile, pues necesitas otras capacidades y otros acompañamiento en temas de internacionalización, en temas de entender bien cómo funciona cada país. Y es ahí donde tú como emprendedor debes de decidir si el dinero, claro, lo ideal es no pedir prestado para no diluirte o no buscar inversionistas para no diluirte en el proyecto. Pero qué tanto te va a poder dar tu flujo propio para poder llegar, y no necesariamente, esto hay que considerarlo mucho, no necesariamente es que tu flujo propio no te permita llegar a donde quieres llegar, sino la velocidad a la que te puede llevar. Porque seguramente hay más de dos pensando en lo mismo que estás pensando tú, desarrollando lo que estás desarrollando tú. Y en el mundo que estamos viviendo ahorita de vertiginosidad, de la cantidad de herramientas disponibles que están para cualquiera que tiene una idea, y el acceso al talento que puede ser en la India, en Australia, ya no hay límites ni barreras en eso y todo lo puedes contratar a destajo por hora, por minuto, por proyecto. El hecho de que alguien más esté pensando lo mismo y tenga esa capacidad de tener un poco más de recursos, pues va a llegar más rápido. Y el que llega más rápido es el que va abriendo camino y eventualmente, si tú vas atrás, pues tu esperanza va a ser venderle a él, ¿no? Pero alcanzarlo, o sea, aquí el tema es quién es el líder, ¿no? Y tiene que ver mucho con los propósitos personales de cada emprendedor, pero sí existe la posibilidad de que el dinero te ayude a hacerlo más rápido, ¿no? Claro. Has hablado en esta conversación de algunos momentos específicos del desarrollo de un proyecto en donde hablas de incubación, entiendo una segunda ronda de inversión que podría ser un escalamiento o venture capital. ¿Por qué no me ayudas a precisarlos para que todos aquellos que tienen un proyecto, que están diseñando, que están pensando en emprender algo, vayan teniendo claro cuáles son los 2 o 3 momentos específicos del desarrollo y capitalización de un proyecto? Por favor, Roberto. Podemos explicarlo básicamente en 3 o 4 etapas. La primera etapa es cuando se me ocurre una idea. Estoy tal vez en la universidad, estoy saliendo de la universidad o estoy trabajando y dentro de mi trabajo se me ocurre una idea y decido emprender por mi cuenta el tratar de probar la idea. Y en ese momento lo que más común se da en el mercado es que pues recurro al famoso modelo de Friends and Family. Le hablo a mi primo, a mi tío, al papá, no muchas veces, que me ayude con los gastos básicos para poder ir armando y probando lo que yo estoy diciendo que puedo resolver. Eh, y cuando ya tengo un prototipo o cuando la solución que yo tengo ya está facturando, ya tengo lista ahora sí que casi casi ya está hice la empresa para poder empezar a facturar y poder ir al mercado, es donde entra lo que llamamos el inversionismo ángel, que prepara al emprendedor y al emprendimiento a cómo irse estructurando de manera, por un lado, que tenga la capacidad de escalar y por otro lado, que tenga la capacidad de llegar mucho más fortalecido en todo su entramado, digamos, organizacional y corporativo, a proponerse a un fondo de inversión ya más robusto, los que llamamos el venture capital, que son fondos que ya buscan proyectos con rendimientos constantes, que tienen la característica de estar generando dividendos. Esos fondos tienen una tesis de inversión muy conservadora por un lado, pero muy segura en términos de lo que están buscando como crecimiento del patrimonio del fondo. Y la siguiente, pues ya es cuando el fondo nos invirtió, y la siguiente salida es cuando eventualmente podemos llegar a la bolsa, ¿no? Y volvemos al esquema del ángel,
nada más que ahora ya con puro capital, porque ya no nos diluimos un poco, pero finalmente entramos a que muchos entran de socios, ya no participan en la toma de decisiones de la empresa, pero ya venimos muy bien acompañados en esas 4 etapas, ¿no? Entonces, el primero es Friends and Family, el segundo, el inversionista Ángel. Muchas veces, inclusive, el inversionista Ángel resuelve el problema de de pagarle la deuda al Friends and Family, ¿no? Porque todavía está lejos de poder facturar, porque todavía está lejos de tener utilidades. Y el Friends and Family ya está, me dijiste que en 6 meses me regresabas mi dinero, ¿no? Y ya pasaron 8, ¿no? Claro. Entonces, el parte de la inversión Ángel normalmente se va a, que de alguna manera eso compensa la posición de capital al interior de la empresa, liquidando lo que podría haber sido el Friends and Family como parte accionaria y tomando esa parte el inversionista Ángel con la seguridad de que va a llegar. No tenemos ninguna seguridad, pero sí con la intención de que vamos a llevar al emprendimiento a un estado mucho más desarrollado, ¿no? Mucho más maduro. Nos enseñan a emprender en México. Aprende la gente en las universidades a desarrollar proyectos para presentarlos en la ruta crítica que tú estás planteando. No, yo creo que hace mucha falta sembrar esa semilla en las universidades. Habrá algunos que lo hacen más o menos, pero no hay como todo este tema de que sea una constante como parte del proceso de educación, ¿no? Entonces, podemos tomar en cuenta el modelo israelí, donde las universidades, inclusive, y mucho tiene que ver por el modelo económico también, ¿no? Las universidades no necesariamente tienen los recursos para apoyar el emprendimiento en sus etapas más, digamos que sustituyendo al Friends and Family. En Israel, además del Friends and Family, está el University, ¿no? Donde la universidad se compromete, pone dinero y lo pone no a fondo perdido. Así como en Estados Unidos el modelo de la beca para que estudies y después tienes que pagar cuando trabajas, en Claro. Israel las universidades tienen una posición de capital que usan para apoyar emprendimientos y el estudiante se compromete a regresar ese dinero a la universidad, ¿no? Tenemos ya modelos en Inglaterra, por ejemplo, claro, mucho más maduros, en donde inclusive ya está previsto el cómo un emprendimiento que financió una universidad se puede mañana convertir en una empresa en la que la universidad tome acciones. Y cuando llegue un fondo de inversión que lo compre, que lo invierta adicional, la universidad recoge su cash y regrese ese dinero al fondo y se vuelve este círculo virtuoso de estar propiciando la innovación y muchas veces, sobre todo, las universidades, lo vemos aquí en la UNAM, no con la fuerza que quisiéramos tal vez, pero sobre todo en proyectos que tienen que ver con propiedad industrial o propiedad intelectual, la generación de patentes, la generación de ese conocimiento, pues para las universidades es Redituable. debería de ser una fuente de ingresos una fuente de retorno muy importante. Aquí, si algún día se nos ocurriera ir a la oficina de patentes a buscar todas las que están ahí, que nadie ha tomado en cuenta para explotarlas y que se generaron en una universidad, serían muchísimas. Oye, a ver, fíjate que tocas un tema bien interesante y a lo mejor nos da pie para una segunda, ya no entrevista aquí, a lo mejor podemos hacer un panel. El otro día platicaba con gente precisamente de todos los vacíos normativos que hay que impiden que a lo mejor un instituto, en este caso hablando del tema de transporte, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Transporte, que pudiera haber generado algún desarrollo o alguna patente, no pueda emprender la comercialización de esta precisamente porque la ley no se lo permite, no hay una facultad, tampoco una prohibición expresa, pero hay vacíos legales que hacen que las instituciones de este tipo, Así es. educativas, no puedan hacer una aportación al mundo empresarial, ¿no? Así es. O que el mundo empresarial no puede hacer una importación en el instituto Claro, para, exactamente. para, propiciar, para propiciar la innovación.
Ay, Ahí hay mucho que hacer. Como tú dices, da para un panel sí, de da para un expertos panel, pero además no nada que más en el trabaje. transporte, me supongo que ocurre también en el mundo de la Ah, ciencia, no, en todo. No, ¿no? no, es a lo que me refiero. Si pudiéramos tener acceso a los archivos de las patentes que hay registradas y vemos cuáles se han explotado, cuáles se han comercializado, digamos, mercantilizado, vamos a ver que el porcentaje es muy poco, porque no hubo la posibilidad de llevárselo a alguien que le invirtiera y que tuviera la seguridad de que, de que la patente y su dueño pues estuvieran con él, ¿no? Y como no hay esa posibilidad, pues entonces se queda la patente guardada y el científico pues, se sigue con su siguiente invento, ¿no? Pero es en lo que le gusta hacer, ¿no? Exacto. Pero, y está fondeado por la universidad, porque finalmente, si nos conectamos con el Sistema Nacional de Investigadores, pues ahí es donde está el talento de este, del desarrollo científico, que pudieran ellos mismos ser propiciadores de innovación, ser mentores de equipos de innovación, y de la escuela estar generando esta hambre de innovar y de emprender, ¿no? Repito, con las conexiones que ya tenemos a nivel global, el compartir una patente con alguien en África para un problema y es por eso la razón por la que me volví parte de este Foro Mundial de Ángeles Inversionistas. Somos más de 500, 120 países. La capacidad de generar proyectos que crucen fronteras es impresionante, ¿no? Entonces, ahí es donde se va conectando todas las neuronas globales, por así decirlo, y tratando de hacer que este modelo de emprendimiento sea el que apoye el desarrollo que falta, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, Roberto. Ojalá dentro del Transport Innovation Week encontremos algunos proyectos que puedan romper estas fronteras y trascenderlas en el sentido en el que tú lo estás diciendo, en el mejor interés tanto del transporte como de todos los usuarios del mismo. Te agradezco, antes que nada, que estés apoyando el Transport Innovation Week. Te agradezco que estés con nosotros hoy compartiendo estas experiencias. Y finalmente, algo que quieras compartir con nosotros, invitar, motivar, impulsar a todos aquellos que tienen un proyecto que están haciendo algo interesante en el mundo del transporte a que participen en el Transport Innovation Week. Creo que, antes que nada, yo solo tengo que agradecer la oportunidad de que me hayan invitado a ser parte de tan importante iniciativa. Creo que sí estamos rompiendo paradigmas, ¿no? En nuestra industria, y esto ojalá sea una iniciativa que nos dure muchos años. Y en ese sentido quisiera yo pasar el mensaje de que en este momento, en esta primera versión del Transport Innovation Week, estamos realmente abiertos a recibir cualquier tipo de innovación. Sabemos que es un periodo muy corto en que los emprendedores pueden presentar sus proyectos, pero no quisimos dejarlo de hacer en aras precisamente de tener el acceso a todo eso que está pasando allá afuera, que está guardado, que no necesariamente está teniendo visibilidad, pero que eventualmente al estar registrados en el Transportation Innovation Week como participantes, aunque no califiquen por el estado del proyecto en este momento, pero seguramente van a levantar la atención de todos los que estamos participando como inversionistas, como mentores, como acompañadores de proyectos, desde la academia, desde la industria, y tendremos proyectos mucho más maduros para la segunda versión que esperamos se lleve a cabo en noviembre del año próximo, y esto vaya creando una inercia natural en donde cada vez veamos a más universidades concurrir, a más centros de investigación, a más emprendedores independientes, y por otro lado, que la industria también voltee a que aquí va a encontrar soluciones que le van a hacer más fácil su propia innovación, que no tienen que invertir directamente en la innovación cada quien por su lado. Regresando a este tema de la economía colaborativa, hay mucho talento, hay mucha innovación y tenemos que aprovecharla. Creo que mi mensaje sería ese. Aprovechen todos los que puedan sumarse, que tengan ya algo desarrollado, aunque sea incipiente, pero que crean que va a cambiar el mundo, tengan esa visión, y aquí tienen a quien les va a echar el ojo y los va a acompañar en el camino.
Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan aquí en Acción Transporte, historias de emprendimiento e innovación en el marco del Transport Innovation Week. Los esperamos del 1 al 4 de diciembre en este evento tan importante para la innovación en el sector del autotransporte en México. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.